Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Es una bendición para mí poder estar otra vez en este lugar para poder llevar la palabra, para poder bendecirles a través de nuestro adiestramiento, esperando de que ustedes ya en casita estén también preparados, listos, dispuestos para poder recibir nuestro adiestramiento, que cada día recibimos esa palabra que es el alimento para nuestra vida espiritual. Es necesario entonces que recibamos, que estén deseosos ahí para recibir esta palabra que hoy vamos a compartir, que es bien importante ver estos puntos que vamos a ver, es de prestarle atención, porque tal vez no está pasando en nosotros, pero pudiera pasar. Entonces es necesario que cada día nos alimentemos bien de la palabra, para que estemos bien nutridos. Vamos a ver en el capítulo 7 del libro Cristo como Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. En el capítulo 7 vamos a ver en su título, orden correcto del cuerpo. Ahí vamos a ver esta palabra donde vemos que el orden correcto del cuerpo, donde el Padre cada día nos viene enseñando, cada día nos viene ubicando a que como iglesia entendamos que como iglesia debemos de saber cuál es nuestra función, donde Él nos ha puesto como miembros del cuerpo, ¿verdad? Porque muchas veces podemos decir que somos el cuerpo de Cristo sin saber el orden, sin saber el lugar donde nos corresponde. Pero el Padre es maravilloso con nosotros, que nos enseña con esa gracia, con ese amor, nos sigue enseñando para que nosotros podamos cada día ir desarrollando y cada día vivir como el cuerpo de Cristo en el orden correcto. Veamos, primero establece orden. Es difícil ejecutar una orden o una directriz cuando no hay entendimiento de lo que significa el orden y ubicación dentro del cuerpo de Cristo. Dios demanda que vivamos como cuerpo, porque el cuerpo tiene una estructura de orden inalterable. Cuando la iglesia tenga este entendimiento, será fácil y natural que reconozca la autoridad de su cabeza, que es Cristo, y seguir sus directrices. Este es el punto entonces, que cuando la iglesia no entiende ni tiene el conocimiento qué es cabeza, no va a poder entender cuál es el orden correcto dentro del cuerpo de Cristo. Pero aquí nos dice que es difícil ejecutar una orden. Claro que es difícil, porque no hay ese entendimiento, no hay el conocimiento, aún ni sabemos qué es autoridad, qué función tiene la cabeza en el cuerpo. Pero cuando entendemos, dice aquí, que será fácil. Y dice también que es una estructura de orden inalterable, o sea, no es costoso, no es difícil, no es para que lo veamos como esto es una carga, que esto no se va a lograr, porque aquí nos dice que cuando la iglesia tenga este entendimiento, ¿cuál entendimiento? El entendimiento del Padre. Cuando la iglesia tenga este entendimiento, será fácil y natural, será en nosotros un estilo de vida. Será natural, ¿verdad?, ejecutar las órdenes de la cabeza, porque tenemos ese entendimiento. Que reconozca la autoridad de su cabeza. Eso es lo necesario. Eso lo ha venido enseñando el Padre a la iglesia, a nosotros, que debemos de reconocer la autoridad de la cabeza. Antes, cuando vivíamos en la iglesia tradicional, no sabíamos qué era autoridad, que para qué función tenía la cabeza dentro del cuerpo, ¿verdad?
pero ahora entendemos y lo vemos que no es, como les decía, no es, dice, inalterable, que todos lo podemos lograr, pero con ese entendimiento que abramos el entendimiento, que abramos nuestro corazón a entender qué es Él en nosotros y qué quiere que seamos nosotros en el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo físico, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Del cuerpo físico, tiene que sujetarse a las órdenes de la cabeza. Si la cabeza le ordena que haga tal cosa, el cuerpo se sujeta. Pero pongamos un ejemplo, ¿verdad? Si nos da deseos de comer, ¿qué vamos a ver ahí entonces? ¿Qué hace el cuerpo? Primeramente la cabeza da el orden, luego los pies también funcionan, hacen su función, luego las manos y por último nuestra boca a disfrutar el alimento, pero todos están, ¿verdad?, obedeciendo órdenes de la cabeza. Y lo mismo será la iglesia cuando entendamos bien qué es autoridad, que somos el cuerpo de Cristo y no podemos desobedecer. ¿Por qué no podemos desobedecer? Porque esto desde antes ya lo planeó el Padre, cómo sería la iglesia, ¿verdad? Él hizo la comparación del cuerpo físico con el cuerpo de Cristo. Y vemos así tan claras las cosas, ¿verdad? Que no podemos desobedecer porque tenemos que estar sujetos a la autoridad que es la cabeza. Uno de los primeros aspectos de vivir en orden como cuerpo es la comunión entre todos los miembros del mismo. Para que la iglesia reciba las directrices de la cabeza, es necesario que el cuerpo esté en unidad, bajo la única dirección de la cabeza que es Cristo. El apóstol Pablo denomina como pecado al hecho que la iglesia no viviera como cuerpo. Pablo les enseñaba y predicaba que debían vivir como cuerpo, en orden y decentemente, pero ellos erraban al no entenderlo, por ende no practicarlo. La iglesia tenía por costumbre reunirse, pero sin fomentar la comunión entre ellos. No entendían el significado de autoridad, por eso hacían lo que les parecía. Pablo entonces tuvo que llamar al orden a la iglesia de Corinto. En el siguiente pasaje vemos algunas de las consecuencias que tuvo la iglesia por no entender el significado de vivir como cuerpo. Vemos aquí en este párrafo nos enseña, ¿verdad?, que uno de los primeros aspectos de vivir en orden como cuerpo es la comunión. Gracias al Padre que nos ha venido hablando de la comunión desde que la revelación de Él empezó a venir a nosotros, porque antes la iglesia no vivía así en esa comunión. Teníamos reuniones, estábamos en los servicios, pero no es nada más solo eso, reunirnos, y a eso le podremos llamar comunión. Pero comunión es acercarnos a las personas, saber qué es lo que Él siente, saber cómo Él está viviendo. No es solamente decir, nos reunimos en el templo y allí tenemos comunión. Comunión es cuando estamos todos en el mismo sentir, en la misma obediencia, con el mismo entendimiento, todos dispuestos a obedecer las órdenes de la cabeza. Dice aquí que el apóstol Pablo le ordenó a la iglesia de Corinto, ¿verdad?, que tenían que vivir como cuerpo. Pero cuando ve él que la iglesia no vivía como cuerpo, califica a la iglesia que estaban errando, que estaban pecando por no vivir como cuerpo. ¿Por qué no pudieron vivir como cuerpo? Porque no entendían que la comunión era lo importante dentro del cuerpo de Cristo. Podemos poner ejemplos, ¿verdad? Siempre hablando del cuerpo físico. Si una mano no está sujeta a la cabeza, no puede decir, yo no voy a actuar, hay que hagan los demás lo que tengan que hacer,
pero yo me voy a estar tranquila, yo voy a estar quieta. No es así. Cuando vemos que la cabeza da órdenes, todo el cuerpo entra en movimiento y todos los miembros del cuerpo se involucran para hacer lo que tiene que hacer. Así el cuerpo de Cristo debe de estar también como el cuerpo físico, ¿verdad? Todos en comunión. ¿Por qué? Porque lo más grave que encontramos aquí y lo que vemos, que el no vivir como cuerpo, el no vivir en comunión, dice la palabra, trae consecuencias. Trae consecuencias. Y aquí vemos cómo Pablo califica a la iglesia de Corinto, que ellos hacían lo que les parecía. Ellos hacían lo que más bien a ellos les convenía. Pablo entonces tuvo que llamar al orden a la iglesia de Corinto. Entonces vemos, ¿verdad? ¿Por qué la llamó al orden? Porque él sabía que en el desorden que estaban viviendo, cosas graves venían para ellos, venían consecuencias, y tuvo que llamarla al orden. Pablo exhorta a la iglesia. ¿Por qué la tuvo que exhortar? Porque veía que la iglesia se había quedado niña, que no se había desarrollado, que estaba pasiva. Aparentemente ellos decían, estamos haciendo bien, hacemos esto, hacemos lo otro, pero de lo contrario, habían dificultades, habían flaquezas en ellos, habían cosas que no los dejaban crecer como cuerpo, ni desarrollarse. Por eso tuvo que exhortar a la iglesia. Y vamos a ver en 1 Corintios 11, 27. Dice, en 1 Corintios 11, 27, al versículo 30 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ese es el peligro, ¿verdad? Que corría la iglesia, o cayó en eso, ¿verdad? Y dice aquí esta palabra, que el que come y bebe indignamente, sin discernir lo que significa, ¿verdad? Entonces cayó en ese error, cometió ese pecado. En la versión PDT nos dice ese mismo versículo. Entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo a su verdadero significado, está cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o beber de la copa, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condenan a sí mismo. Por esto hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles. También muchos otros han muerto. En eso llegó a caer la iglesia de Corinto. Cometió ese error, ¿verdad? De no vivir como cuerpo, en el orden correcto ya establecido. Ellos hacían las cosas como les parecía. Ellos no practicaban la comunión. Participaban de la cena del Señor, pero sin discernir cuál era su verdadero significado. Por eso cayeron en ese error. Y este versículo en la PDT nos dice, se condenan. Por eso dice el versículo que veíamos primero, dice ahí que bebe, dice, cada uno de sí mismo coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. Y esta versión, la PDT, nos habla más claro, se condena a sí mismo. Es un grave error. Y después de todo esto,
cuando la iglesia cayó en ese error, vinieron las consecuencias. Por eso Pablo califica ahí y dice, y entre ustedes ya hay muchos que están débiles, que ya cayeron en la debilidad, empezó a llegar en ellos la debilidad y luego ¿qué vino? La enfermedad y después dice, ya han muerto. ¿Por qué? Porque no vivían en la comunión. El vivir en comunión con el cuerpo de Cristo realmente nos edifica. Yo puedo tener comunión con mis hermanas, con mis hermanos y me edifico. Cuando me edifico estoy recibiendo vida. Ellos me transmiten vida y así nos edificamos todo el cuerpo de Cristo. Por eso es importante saber lo que el Padre nos ha venido hablando y nos sacó de nuestra mente que la comunión era algo importante, pero no solo para estar reunidos y ahí se quedó todo, sino que aún eso es que nos lleva aún más allá, a conocer realmente cómo debe de ser el cuerpo de Cristo, cómo debo de ser yo con mis hermanos. Es bien importante todo esto porque esperamos, ¿verdad?, que la iglesia actual de este tiempo, que somos nosotros, estemos nos desarrollando cada día, creciendo en el Señor y que no nos vayamos a quedar niños, que no vaya a llegar a nosotros la flaqueza, la debilidad por causa de esto, porque nos dice aquí en lo último que veíamos, que después traerá graves consecuencias. Y cuando viene la consecuencia, y si es grave, ya es de lamentarnos, ya es de decir, ¿por qué? ¿Por qué no me mantuve? ¿Por qué le di lugar a esto? ¿Por qué no busqué alimentarme? ¿Por qué no hice tal cosa? Entonces ya cuando llega la debilidad en un cuerpo, a veces nosotros con nuestro cuerpo físico nos descuidamos y empieza a avanzar una enfermedad, pero después decimos, ¿por qué no fui a tiempo con el médico? ¿Por qué no busqué la solución cuando era tiempo? Pero cuando la enfermedad ya es avanzada, es muy difícil controlarla, es muy difícil y por eso dice, vienen graves consecuencias. Y vamos a ver, después de ver la primera parte que estamos viendo, vamos a ver la segunda parte, ¿verdad? Y vamos a ver 3 puntos bien importantes en el cual la iglesia no debe de permitir caer en eso, porque ahí sí que cada uno debemos de velar cómo estamos, nuestra vida espiritual, estamos saludables, estamos pasando momentos quizás de flaqueza, a eso le podíamos llamar falta de alimento. Estamos recibiendo el alimento sólido, el alimento que nos edifica, o cómo estamos. Entonces es necesario porque, como les digo, hermanos, no podemos permitir que esto llegue a nosotros. La iglesia de Corinto fue calificada así, que vivían en ese estilo de vida de ellos, que ellos decían que creían estar bien, pero de lo contrario, dice Pablo, exhorta y dice, algunos de ustedes ya están muertos. Algunos de ustedes ya cayeron en el error. Entonces, es necesario mantenernos siempre edificándonos. Vamos a ver 3 puntos bien importantes que hay en este capítulo, donde vamos a ver cuáles son las consecuencias cuando no estamos viviendo en el orden correcto como cuerpo. Vienen las consecuencias y lo primero que vamos a ver, dice, segundo, conocemos consecuencias del desorden. Eso es lo segundo que vamos a ver, las consecuencias del desorden. Por eso es necesario cada día ver cómo estamos y ordenarnos. Veamos esta otra parte. Dice, enfermedad. Las enfermedades son producto de diversas situaciones. El descuido, la vejez, las obras diabólicas. En 1 Corintios 11, 29 y 30. Veamos ahí. Pablo aclara que la causa de muchas de las
enfermedades que la gente de la iglesia de Corinto padecía era que no entendían ni vivían como cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 11, 29, 30, es el mismo versículo el que estamos viendo aquí. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. La iglesia que no entiende el vivir como cuerpo permanece enferma. Eso está bien claro, ¿verdad? Hemos visto ya el ejemplo, hemos visto la vida de la iglesia de Corinto a través de la Escritura. Ahora en el tiempo que estamos viviendo podemos ver cómo la iglesia cae en enfermedad. Dice aquí, por el descuido. Vienen las situaciones, viene el descuido, viene la vejez. Cuando ya llega la vejez, ¿qué sucede? Ya hay cansancio, hay muchas dificultades en nosotros. Dice, obras diabólicas. Pero entonces ya empieza la enfermedad y muchas veces la iglesia no se percata. La iglesia no se da cuenta en lo que está cayendo. Hoy en este tiempo vemos quizás no toda la iglesia, parte de la iglesia, algunos discípulos ya no quieren estar recibiendo adiestramiento, ya no quieren estar recibiendo discipulado. Dicen es que ya no es lo mismo como estábamos antes, ya no nos reunimos. Pero ¿qué está llegando ahí? Ya empezó el descuido, pero primeramente el desorden porque se desubicó del cuerpo de Cristo. Y ya llegó el descuido, ahora ya empieza a quedarse, vamos a decir, viejitos, ¿verdad? Viejitos, porque ya se siente cansado, mejor me quedo en la casa, ya no voy donde la hermana, ya no estoy recibiendo nada. Y ya es un peligro, ahí ya está cayendo en un peligro, en un riesgo de que no va a permanecer, ya va rumbo ¿a dónde? A la muerte, dice aquí esta parte que estamos viendo, este párrafo. Por eso es necesario ver cómo llega la enfermedad cuando nos descuidamos. Porque hoy en este tiempo muchos se están preocupando, ¿verdad? De que nos cuidemos, usemos la mascarilla, que hagamos esto, que hagamos lo otro. Claro, es importante nuestra vida física, pero también nuestra vida espiritual. ¿Por qué nos preocupamos y decimos yo estoy usando gel, yo hago esto? Así es necesario preocuparnos por nuestra vida espiritual. Debemos de ver este punto bien importante, preocuparnos. ¿Será que estoy recibiendo ese alimento? Bueno, yo siento que me hace falta, tengo que buscar dónde está el alimento y alimentarme antes que llegue la enfermedad. Porque cuando llega la enfermedad, ya estoy cayendo en graves consecuencias. Veamos el punto número 2, debilidad. Las enfermedades debilitan el cuerpo, producen cansancio, dolor, agotamiento. Un cuerpo débil no puede ejecutar ninguna orden recibida. La iglesia que no ha entendido que debe vivir como cuerpo tendrá síntomas de cansancio espiritual, de falta de pasión, no tendrá el ánimo ni el deseo de hacer nada. Dejará que otros hagan las cosas por ella. Iniciará proyectos y no los terminará. No reacciona a las directrices y a la manifestación de Dios. Los débiles son personas apáticas que no hacen nada, no obedecen órdenes, porque se sienten cansados e impotentes. Ahí ya llegó la debilidad. Ahí ya cayó en ese grave error. Llegó la enfermedad y ahora con la enfermedad, como ya no come, se le fue el apetito, se le fue el hambre, se le fue la pasión por el Señor. Ya no hay pasión, ya no hay deseo de alimentarse, ya está débil, ya no siente nada de ganas, dice aquí está cansado. ¿Verdad que así se siente un cuerpo? Cuando está enfermo, cae en enfermedad, después dice, yo me siento débil, yo necesito que me pongan algo para tener nuevas fuerzas.
Así es la vida espiritual del cristiano. Así es la vida espiritual de todo discípulo, que debemos de estarnos alimentando para no caer en estas graves consecuencias, porque esto es necesario en nosotros. No debemos de sentirnos impotentes, debemos de sentirnos capaces, que podemos lograrlo. Vendrán cosas a nosotros, pero como somos el cuerpo de Cristo y estamos apegados al cuerpo, tenemos vida. El cuerpo nos está transmitiendo vida. Entonces es necesario que entendamos todas estas cosas, iglesia, como Misión Cristiana del Calvario. Gracias al Señor por tenernos en este tiempo que hemos permanecido alimentándonos, apegados a Él. Apegados, siempre teniendo la comunión con el Padre, siempre viéndolo a Él, como dice el apóstol Pablo, mantenernos siempre como viendo al invisible. No lo vemos quizás así como quisiera mucha gente verlo, pero tenemos esa confianza y esa fe, ¿verdad? Que debemos de mantenernos siempre firmes, siempre constantes, permaneciendo en el Señor, porque solamente así podemos tener vida, como árboles plantados junto a corrientes de agua. Un árbol que está frondoso junto a corrientes de agua, viene el viento, viene el verano, no bota su hoja, ni un viento lo puede botar, no lo puede desarraigar de sus raíces porque están bien profundas. Está bien fundamentado. ¿Por qué? Porque se alimenta de la corriente del agua, le transmite vida. Así nosotros en el Señor. Veamos el tercer punto. Muerte espiritual. Un cuerpo no puede estar saludable si lo afecta la enfermedad y la debilidad. Y si no se le brinda la atención adecuada, podría sufrir la muerte. Apocalipsis 3:1 y versículo 2 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La iglesia que está enferma y debilitada tiene que reaccionar y someterse al orden de vivir como cuerpo, para no sufrir las consecuencias de la muerte espiritual. Cada miembro y cada órgano del cuerpo fueron diseñados para funcionar dentro del cuerpo, porque fuera de él no tiene vida ni utilidad alguna, pues estarían muertos. Lo mismo pasa con la iglesia actual. Fue diseñada para vivir como cuerpo, pero por no entender cómo funciona el cuerpo, corre el riesgo de sufrir muerte espiritual. Fuera del cuerpo no hay vida. De este concepto se deriva la demanda para que la iglesia viva como cuerpo, porque ahí hay vida y conocemos las directrices de Dios. Él es la cabeza y solo en él, en el cuerpo, se podrá formar la imagen de Cristo. Vemos este otro ejemplo en Apocalipsis, ¿verdad? Donde esta iglesia sufrió muerte espiritual, donde dice que un cuerpo no puede estar saludable si lo afecta la enfermedad. ¿Qué pasó con esta iglesia? Le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerta. La iglesia aparentaba ser iglesia, tener vida, porque ellos trabajaban, ellos hacían buenas obras, dedicaban su tiempo, pero la comunión con el Padre no la tenía. No vivían como cuerpo, estaban quizás separados del cuerpo de Cristo. Por eso
exhorta a la iglesia y le dice, yo conozco tus obras, y como a él, ¿quién lo va a engañar, verdad? Él conoce todo. No podemos aparentar que somos iglesias y estamos separados del cuerpo. No podemos decir que tenemos vida si ni siquiera apartamos tiempo para buscar al Señor en intimidad. Si no apartamos el tiempo para ir a la palabra y alimentarnos de ella. Por eso le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerta. Qué duro, ¿verdad? Qué duro para la iglesia cuando la exhorta así y le dice, estás muerta. Entonces le dice, sé vigilante. A nosotros ahora nos dice, sé vigilante, y afirma las obras que están por caer. ¿Por qué podemos decir esto, verdad? Yo estoy yendo al adiestramiento, estoy recibiendo discipulado, estoy recibiendo todo, pero algo te pueda estar llevando a desviarte del diseño. Algo te podrá estar sacando del orden correcto. Entonces debemos de ver y vigilar qué está pasando ahí, qué nos está llevando a poner la mirada en otras cosas, a no darle el tiempo debido a lo que debemos de ser en Cristo Jesús, sino que estamos siendo desviados por otras cosas. Quizás por cosas que oímos de la gente, quizás por cosas que llegan a nuestra mente y decimos, no, ya esto es cansado, nunca va a terminar esto, seguimos así, mejor me quedo. Eso ya es de ponerle cuidado, debemos de vigilar. Sé vigilante, le dice a la iglesia, sé vigilante, no te duermas, sigue vigilando. No quizás que va a estar a la puerta de su casa vigilando quien no llegue a su casa, a robarle la bendición o a saquearle su casa. Ser vigilante significa evaluarnos cada día. Si me estoy alimentando, si yo siento que estoy edificándome o esto lo estoy recibiendo como algo que tomamos así, que le digo una comida que no es alimento. Una comida que solo me sustenta mi organismo, pero no me nutre, no me da vida. Eso podría ser en nosotros, ¿verdad? Entonces es necesario ver estos puntos bien importantes a la cual la iglesia del Apocalipsis, a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Le pasó esto. Vemos entonces el riesgo que corre. El riesgo que corre cuando la iglesia cae en esa depresión, cuando la iglesia cae en estos errores y no nos damos cuenta, siendo desviados por otro camino, siendo desviados a otro diseño que no es el del Padre, saliéndonos fuera del plan del Señor, quizás desligándonos del cuerpo de Cristo. Una rama que se desliga de un árbol ya no tiene vida. Vemos el ejemplo claro, termina secándose y después sirve para el fuego. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo debemos de vivir siempre en ese orden correcto, el cual Él ya lo planificó. ¿Cómo debemos de vivir? Perdidos sin dirección, de no seguir el orden establecido en el diseño del Señor, será imposible llegar a la meta suprema. Lo único que hará que alcancemos su propósito es basarnos exclusivamente en ese diseño. De lo contrario, no obtendremos la imagen de Jesucristo. La estatura del varón perfecto será alcanzable siempre y cuando, de manera estricta y radical, nos basemos en el diseño establecido por Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Aquí dice, ¿verdad?, que no debemos de andar perdidos sin dirección. Si tenemos ya la dirección del Padre, si tenemos el conocimiento para dónde vamos, como dice, ¿verdad?, el que no sabe para dónde va en cualquier bus se sube y donde llega el bus ahí va a llegar, pero no sabía ni para dónde iba. Entonces nosotros ya sabemos el camino, sabemos la verdad, y es necesario esto,
que logremos nosotros alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y solamente lo podemos alcanzar basados en el propósito del Señor, conforme a su diseño, conforme a su plan. Así podemos alcanzar la imagen del Padre, la imagen de su Hijo amado. Y algo que quede bien claro en nosotros, que dice aquí en esta parte que estamos viendo, estrictamente, ¿qué quiere decir? Ser exigentes con nosotros mismos. A veces el cansancio nos va a decir, no vayas, no lo hagas. No, debemos de aplicar y ser estrictos con nosotros mismos, así como somos para otras cosas, de ser estrictos en nuestra vida espiritual. Y algo que les voy a decir, iglesia, no se puede cambiar. No hay una segunda opción, es una sola opción. Esto no se cambia. Todos los miembros del cuerpo tenemos que sujetarnos a la cabeza y en el orden ya establecido por el Padre. Y con todo discípulo que esté dispuesto a obedecer a la cabeza, que ha entendido qué es cabeza, qué es autoridad, qué es vivir en el cuerpo de Cristo, y en ese orden correcto, en ellos se cumplirá el propósito del Padre. De lo contrario, no se cumplirá. Entonces, ¿somos nosotros los beneficiados? Sí, somos beneficiados. Si lo sometemos, si nos sujetamos, nosotros lo lograremos. Y con ello se cumplirá. Pero el que no se sujete a eso, no se cumplirá. Nos quedaremos niños, nos quedaremos como esa iglesia, aparentando ser iglesia, pero muertos en Cristo Jesús. Pero si lo hacemos, lo lograremos. Y el Padre seguirá siendo el mismo. Él no cambia, Él permanece fiel. Somos nosotros los que debemos de buscar el alimento espiritual y no caer en estas tres cosas que hoy estuvimos viendo. Primeramente estuvimos viendo el orden correcto dentro del cuerpo y las consecuencias que vienen del desorden. ¿Qué es? Las consecuencias: primero enfermedad, después debilidad, después muerte espiritual. Entonces, hermanos, esperamos que esta palabra nos edifique, no solo a ustedes, no solo a todo aquel que oye la palabra donde quiera, sino que yo me esté edificando a través de esta palabra. Que esta palabra me dé vida, me lleve cada día en aumento, en desarrollo, y que me dé fuerzas y permanecer firme, como el Señor quiere que permanezcamos. Estamos viviendo tiempos gloriosos para los que hemos entendido que el propósito del Padre en este tiempo es glorioso para nosotros. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes por recibir esta palabra maravillosa. Mucho cuidado con nuestra vida espiritual. Eso es lo que debemos de tener mucho cuidado. Preocupémonos por nuestra vida física, pero por nuestra vida espiritual es mucho más quizás importante que nosotros velemos por nuestra vida. ¿Cómo estamos delante del Señor? Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Les deseo muchas bendiciones. Iglesia, discípulos del Señor, a cada uno les animo. Si se está quedando, levántese. Si usted considera que ya se está llegando a la debilidad, aliméntese, vitamínese y siga. No se quede por nada, porque ya vio lo que pasó con la iglesia de Sardis. Fue calificada como una iglesia que estaba muerta, ¿verdad? Entonces es importante lo que hoy esta enseñanza de este adiestramiento hemos recibido, ha sido de mucha edificación para cada uno. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde y a todos les deseo muchas bendiciones del Señor. Amén.